Y listo, continuamos con esta segunda parte del video anterior. Este es un capítulo bastante extenso, pero quiero que así lo sea para poder revisar bases de manera muy detallada. Y seguimos con lo que serían estructuras de control. Nuestra primera estructura de control que vamos a revisar es la condicional if-else, súper famosa, muy usada. Pero antes un pequeño paréntesis realmente para explicar qué es una estructura de control. Es una forma de nosotros permitirle al programa tomar decisiones o que repita acciones, llamados bucles también, de acuerdo a los valores, iteraciones, condiciones que nosotros le establezcamos previamente. Esto nos permite de alguna manera hacer que el programa tome una decisión de acuerdo a estos valores que nosotros le ingresamos o que le llegan, y que dados esos valores que le ingresan tome una u otra condición. Es súper importante estructuras de control, a pesar de que pueda parecer súper básico en estos ejemplos, puede complicarse muchísimo y es muy importante tenerlo súper claro. Bueno, vamos a empezar entonces por lo que sería el if else. Muy bien. Nosotros, como ya dijimos anteriormente, necesitamos pasarle algún tipo de información a la estructura para que en forma de esta información que le llegue sepa qué decisión tomar. Nosotros tenemos las palabras reservadas if y else, ¿sí? Y entonces la condición, los parámetros de condición para que entre a esta parte del código, o de lo contrario salte y entre a esta parte del código, se ingresan dentro de un paréntesis seguido del if. En este caso, vemos aquí, recordemos cómo se llamaban estos operadores de comparación, súper básico, ¿verdad? Y tenemos aquí en este caso, un mayor igual. Si edad es mayor o igual a 18, entonces el programa va a entrar y va a hacer un print de eres mayor de edad. De lo contrario, va a imprimir eres menor de edad. Ahora, en Kotlin, bueno, a veces tenemos ciertas, ciertas propiedades que solo necesitamos que cumpla con una condición. A veces no necesito que cumpla con todas las condiciones que yo le estoy asignando. Vamos a borrar esto. Esto van a tenerlo completo en la página, en el enlace del video, este archivo. Entonces no se preocupen, yo lo voy a borrar para poder tener un poco más claro esto. Entonces aquí tengo un main exception. Ah, me estoy borrando estoy borrando todo, incluso lo que llama el programa. Ok, vamos. Entonces, operadores ya no los tenemos. Vamos a la clase anterior y nos vamos a quedar solo con estructuras de control. Entonces, como les decía, en ocasiones no necesitamos cerrar como tal con el else, sino queremos que si cumple esta condición, entre, y si no, pues no hagas nada. Solo si cumples con esto, pues entras, y si no, no haces nada. Ejecutamos el programa. Podemos ver que se imprimió el título, estructura condicional, pero no imprimió nada. Pasó a imprimir directamente estructuras when. ¿Esto por qué? Porque el programa evaluó el parámetro que le estamos asignando a edad, a la condición de esta estructura de control, y pues no entró. Dijo, no, aquí no hay nada que yo tenga que hacer. Ahora, por otro caso, si yo le paso un parámetro en el que sí tenga que ser, en el que sí cumpla la condición, entonces el programa dice, no, aquí yo tengo 22 años. Esto es cierto para mí. Entonces yo entro y hago lo que tenga dentro de mi programa. Interesante. Entonces, es súper importante tener en cuenta todo este tipo de excepciones. Por ejemplo, si quisiéramos pulir un poquito más esta condición, podremos hacerlo de la siguiente manera. Podemos tener más de una condición. Else if. Acá le podemos pasar la condición de que sea mayor o igual a 18.
Ajá, y acá le podemos pasar la condición de la primera condición. Bueno, vamos a dejarlo como estaba. Acá vamos a poner la de 100, por ejemplo, no creo que una persona tenga más de 130 años. No conozco algún caso de una persona que tenga más de 130 años. Entonces, si pasa eso, vamos a ponerle imposible. Imposible. No hay quien tenga más de 130 años. O tal vez sí. Pero bueno, a ver si corre. Eres mayor de edad, dice. Opa. Ojo con esto. Ojo con esto. ¿Por qué el programa me está imprimiendo primero esta condición? ¿Ah? Si acá acabamos de declarar que 130 años debería entrar acá, ¿verdad? O sea, pues esto. Vamos a ver. ¿Cómo funciona y cómo lee el compilador el programa? El programa entra desde la primera línea, ¿verdad? Acá. Pum. Y hace la comparación. Edad 999 años, imposible. Pero esta condición es verdadera. ¿Sí? Esta condición es verdadera. Luego podemos asegurarnos aquí mismo que cumpla con estas dos y no hacer tanto código. Pero es importante este ejemplo porque tenemos que entender que el programa entra en la primera condición que nosotros le pongamos y va a imprimir acá. Entonces el programa dice, no, esta condición ya cumplió. Entonces ya voy a ignorar todo el resto del programa porque, por ejemplo, acá tenemos que tener else, no, acá ninguna condición, else, pues entonces vas a hacer un print, tengo todo aquí, un print ln que va a decir eres menor de edad. Va a ignorar todo el resto del bloque. ¿Por qué? Porque acá ya cumplió. Mm. Interesante cómo maneja la programación este tipo de lenguajes, este tipo de estructuras. Entonces, si yo quisiera hacer esto, ujú, tendría que pensarlo muy bien. Tendría que pensarlo muy bien porque a lo mejor me conviene acá poner esta edad, y acá poner ah, y acá poner 19 años. Acá ponemos 19 años y vamos a ver qué nos imprime. Ok. Ey, 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 un momento, un momento. Ah, estoy poniendo al revés acá. O sea, está bien esto, está bien mi estructura, pero los mensajes de impresión están mal. Un momentito. Voy a cambiar entonces. Listo. Entonces, ahora va a entrar a la parte del código que sí me interesa que entre y que imprima lo que sí tiene sentido. ¿Ok? Digo, if si la edad es mayor de 130, mayor o igual a 130 años, entonces va a entrar acá. 19 y hasta los 129 años, supongamos que puede existir alguien de 129 años, que probablemente sí exista. Me estoy equivocando, si es así, díganmelo. La verdad desconozco. Pero, por ejemplo, si hay alguien de 129 años para mi programa, no va a ser imposible. O con este package aquí. No va a ser imposible. Entonces, va a seguir siendo mayor de edad. ¿Mm? Súper interesante cómo podemos realmente, como les comento, hacer de esta estructura sencilla algo muy complicado. Como por ejemplo, acá podríamos poner los operadores. ¿Recuerdan este comparador? OR, el OR. ¿Mm? Si edad, vamos a ponerlo, es menor que cero, entonces, pues imposible. Menor que cero. Me está autocompletando aquí, no sé por qué. Menor que cero, también va a ser imposible. ¿Quién tiene menos de 0 años? Qué complicado, ¿verdad? Entonces, ahora, si yo ingreso un cifro negativo,
Me va a decir imposible. Si yo tengo 0 años, me va a decir que también es imposible. No, mira, acá me dice, eres menor de edad. Bueno, 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 está bien. Si yo quisiera dejarlo en imposible, tendría que hacer esto, ¿sí? Pero bueno, digamos que naces y naces y tienes 0 años. Tienes un mes, 2 meses, entonces no está tan mal, no está tan mal. Bien, entonces he explicado esto de forma un poquito más detallada porque realmente les va a servir muchísimo. Podemos pasar a la siguiente parte. Aquí este OR, ¿qué es lo que hace? Te dice, si tu valor es mayor o igual a 130, que realmente es mayor o igual, bueno, menos un poco lo podemos dejar así, pero no importa. Si tu edad es mayor que 130, entra acá. O si esta edad, la edad es menor que 0, también entras acá. ¿Mm? Es importante saber que lo que está haciendo el programa es que cualquiera de estas dos condiciones que cumpla, si cumple esta, va a entrar acá. Y si cumple esta de acá, va a entrar acá. No importa que no cumpla lo que está antes del OR. O no importa que no cumpla lo que está después del OR. Que es la edad 0. El lenguaje lo va a leer de esta manera. Va a entrar acá, luego va a entrar acá y luego, bueno, va a entrar acá. ¿Sí? Entonces, hemos hecho un pequeño análisis sobre este ejercicio que puede parecer sencillo y hemos manejado algunas consideraciones importantes. Vamos con la siguiente parte de la estructura que viene a ser when. Sí, si viene de Java lo podrán encontrar como un switch. Dan de cuenta que un when o switch en Java es como un if else pero con esteroides mamadísimo. Supongamos que yo aquí quisiera ya no hacer este control de aquí, sino quisiera hacer un control de 0 a 5 años y si tiene de 6 a 12 años, entonces esto ya es de 0 a 5 años es un niño, de 6 a 12 años es un preadolescente, de 12 a 18 años es ya adolescente, ya adulto, bueno, 17 y así, ¿verdad? O sea, si yo quiero tener muchas condiciones, imagínense preparar condiciones por cada una de estas. Sería muchísimo código, muchísimas líneas. No engorroso ya para un ojo que ya está acostumbrado a programar. Realmente a veces se puede encontrar con ese tipo de cosas, dependiendo. Pero para eso nosotros tenemos, y es súper importante, aprender a usar las estructuras when. Entonces, esto como les dije equivale a un switch en Java. Y vamos a ver, aquí también tengo un valor que le estoy pasando. Le digo día. El día 3 y la palabra reservada when. Y dentro de when va a evaluar la condición. Nosotros le decimos, mira, te vamos a pasar el día 3. Entonces va a entrar al programa y va a leer, ¿es 1? No es 1. Entonces no ejecuto esta acción porque este símbolo de acá es el signo de mayor que parece una flechita. Realmente eso es lo que tenemos que quedarnos como una especie de flechita. Esta flecha va a ser lo que le diga al programa qué hacer, siempre y cuando tenga aquí una condición. Esto puede ser un rango de condiciones, no necesariamente tiene que ser un valor. Y va a ejecutar acá lo que nosotros le pidamos que ejecute. Ahora tenemos que aquí es 3. Va a entrar al programa y va a ir evaluando hasta que llegue a esto, 3. Y va a imprimir miércoles. ¿Sí? Esto es when, habiendo explicado ya if else, else if y el else. Entonces realmente aquí es esto. Else viene a ser aquí un poquito manejo de excepciones. Como, pues bueno, si es cualquier otro número, se imprime otro día. Realmente no me interesa que mi programa lea los otros días de la semana. Me interesan estos días y si el programa pues no recibe un dato dentro de estos, pues imprime otro día. Bien, vamos entonces con el bucle for. Como bien aquí lo he anotado, es un bucle. ¿A qué llamamos un bucle? Algo que repite una acción
un determinado número de veces, o hasta que evalúe un rango que nosotros le declaremos. Se usa comúnmente sobre rangos o colecciones. Y vamos a ver un poquito a detalle. Aquí tenemos la palabra reservada for. Y dentro tenemos i, que es una palabra que no es reservada como tal, pero se suele usar en programación la i para describir el iterador. Y le decimos evalúa, el bucle va a continuar mientras i esté dentro de 1 a 5. Yo con estos dos puntos seguidos entre dos números, por ejemplo 10 puede ser, o 510 se puso ahí. Esto yo le estoy diciendo el rango que va a hacer el bucle. Entonces aquí va a iterar 510 veces. ¿Sí? Bueno, en ocasiones para datos, análisis de datos necesitamos tantas iteraciones, depende de las condiciones. Pero tenemos este rango pequeño para lo que es el ejercicio. Decir que no solo se puede ir de adelante hacia, o sea, de atrás hacia adelante, por así decirlo. Pues también podría ir de 5 a 1, pero no con los dos puntitos. ¿Sí? Vamos a ver. El bucle for, imprimió bucle for, pero no imprimió nada. ¿Por qué? Porque nosotros podemos acá pasarle down to. A ver si este compilador me lo reconoce. Ya. Entonces, si yo quiero ir de 5 de adelante hacia atrás, por así decirlo, de 5 a 1, el bucle puedo hacerlo, con Kotlin puedo hacerlo. Si no, inicia acá, en esta condición, inicia en 5. ¿Sí? Si yo aquí no le declaro, por ejemplo, acá, importante, si yo aquí no le declaro que inicie en 0, porque el 0 es un valor también dentro de la programación. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que empiece en 0. Va a empezar en 0, ojo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Acá yo les estoy diciendo, mira, empieza en 1 y te vas hasta el 5. ¿Sí? Importante. En ocasiones nos declaramos el iterador, pero nos recordamos que si no especificamos el valor con el que debe iniciar, el bucle puede empezar desde una posición que nosotros no querramos. Sobre todo cuando estamos manejando listas. Otra forma en la que yo tengo de manejar estos rangos, por ejemplo, yo puedo decir que i va a estar contenido del 1 al 10, pero yo no quiero avanzar de 1 en 1. Entonces, ¿cómo puedo hacer para decirle al programa, mira, o sea, sí, te da del 1 al 10, pero pues no necesito que me des cada vez que entras 1, 2, 3, sino necesito que des un paso, un step. O sea, necesito que avances de 2 en 2, no avances de 1 en 1. Empieza acá, termina acá, pero avanza de 2 en 2. Vamos a ver. Va a entrar al programa, va a hacer el print, va a imprimir el 1. Ojo con eso, súper ojo con eso. Lo que les decía del 0. Si nosotros no definimos bien cómo queremos que itere el programa va a empezar en el 1. Y nosotros, en mi mente, ¿qué esperaba yo? Que vaya 2, 4, 6, 8, 10, porque le estoy pasando un parámetro de 2 en 2. Pero recordemos, o sea, las instrucciones, cómo se colocan, son súper importantes. Por ejemplo, yo quiero pares. Quiero que mi primer pares va a imprimir 0, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ya? Entonces, si yo quiero que el programa en mi bucle vaya de acuerdo a un número de pasos, por ejemplo, de 5 en 5, entonces tenemos también step, declaramos el rango y el número de pasos, el número de saltos que queremos que haga, por así decirlo. Súper importante. Ahora, si yo quiero que, por ejemplo, aquí en esto no se me imprima el 0, porque no me interesa en consola que imprima el 0, ¿qué creen que podría hacer? ¿Qué creen que podría hacer si yo no necesito que empiece en 0? Podría empezar, la opción es que puede empezar en 5, ¿no? Empieza en 5
y de ahí se va el 10. Porque, ojo, el programa está entrando y dice, ya tengo 5. De aquí solo me voy 5 más. Acá entra y ya tiene el 5. Imprime y solo 5 más y ya tenemos 10. Y habrá ocasiones en las que tengamos que combinar. Por ejemplo, if. ¿Verdad? Y vamos a tener que cuando el iterador sea diferente de 0, pues entonces entra a imprimir esto. Entra y imprime esto. Sigues tú tu ciclo normal y imprimes. Pero ojo, acá estoy yo declarando en 0. Y acá vemos que como quiera se está imprimiendo. Entonces vamos a ver cómo esto se puede ir complicando. O sea, cómo esto realmente puede llegar puede tener o sea, estructuras muy complejas que evalúan muchos parámetros. Y por eso es como que estos son los cimientos de la programación. Listo, vamos con el siguiente punto, que son los bucles do while. El bucle do while y el bucle while. Acá tenemos el while. Bueno, acá lo mismo, necesitamos algo para que la estructura evalúe. Y en este caso le estamos pasando una variable que va a ser contador. Que va a ser variable. Ojo con eso, le estamos asignando una variable al contador. La palabra reservada va a ser while. Y al igual que los otros, tenemos la condición aquí adentro. ¿Qué me dice? Si contador es mayor que 0, entonces vas a entrar, vas a imprimir while loop contador y vas a imprimir el valor del contador en ese instante. Seguido vas a restar. Si yo aquí no le doy ningún tipo de valor, por ejemplo 2, 3, 4, esto lo va a tomar automáticamente como que estoy restando de 1 en 1 o estoy yo sumando de 1 en 1 con el más. Recuerden que vimos esto de asignación, de incremento y decremento de variables en el video anterior. Sí, en el video anterior, si no estoy mal. Donde, bueno, explicábamos un poquito también por encima este tipo de cosas y ya les decía que se usan generalmente en bucles. Bueno, decrementa el valor del contador en 1. Lo va a asignar acá. Se va a volver a evaluar. Va a volver a entrar. Va a volver a imprimir. Y así hasta que la condición cumpla. Entonces veamos que tenemos aquí en el while. Acá. Entra while. Imprime con el 3. Resta 1. Vuelve a evaluar. Imprime con el 2. Resta 1 con el 2. Pongamos, imaginemos que estamos haciendo aquí. Imprime con el 2. Vuelve a entrar. Imprime el 2. Vuelve a restar. Vuelve a asignarse acá. Entonces acá el valor ya es 1. Aquí. Hasta aquí el valor es 1. Entró acá de nuevo. Recordemos que el programa va leyendo. Sigue la secuencia. Le resta al 1. Viene a ser 0. ¿Ya? Entonces contador termina con un valor de 0. Solo que acá la condición no le estoy diciendo imprímeme cuando sea 0. ¿Ah? Imprímeme cuando el contador sea mayor que 0. Si es 0, esta condición no cumple. Aquí esto no cumple, porque tendría que ser así. Ojo que este 0 no, esto no va aquí, esto es solo para representarlo. Porque este valor está aquí, en teoría. No en teoría, realmente está ahí. Entonces, si yo le imprimo esto, va a imprimir el 0 y va a restarle 1 y botar un negativo y bueno, ahí sí ya no va a cumplir. Pero mucho ojo con eso. O sea, si yo acá, al salir del bucle, porque ojo, el programa va a entrar con esta condición de acá inicial, va a ejecutar lo que tenga que ejecutar y va a salir. Si yo acá le digo print ln imprime contador, vamos a ver que acá me va a imprimir 0. ¿Por qué? O sea, porque ese es el valor que está quedando en la variable. El valor que está quedando, pero eso es variable porque va a ir variando su valor. Acá está, 0. ¿Sí? Muy importante entender cómo va variando y cómo funciona la estructura while. Listo, entonces vamos ahora
con la do while, que vienen a ser primos hermanos, casi hermanos que nada. Y tenemos lo mismo acá. Parámetro, en este caso le digo var. Y mucho ojo acá en cuál es la diferencia principal. Hay que tener mucho cuidado con las estructuras while, porque eh, yo puedo generar bucles infinitos. Y en ocasiones, si yo no tengo algún tipo de break, la máquina puede estar ahí haciendo iteraciones o haciendo prints infinitos hasta que yo no cierre el programa o cierre la sesión. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando usamos los bucles do while por un tema de que, bueno, sobre todo el bucle while, porque yo puedo hacer condiciones, crear bucles infinitos, ¿sí? Entonces hay que tener ojo con eso. Vamos a fijarnos acá en que yo declaro la, la condición al inicio del bucle. Y el do while está analizando la condición del ejercicio al final del bucle. Ojo, ¿sí? Porque ya vimos que acá yo tenía un valor de 0, pero que no se imprimía. ¿Por qué? Porque el valor estaba que ya no entraba dentro del bucle, porque la condición no lo analizaba. Entonces aquí yo, si bien tengo un valor con 0, vamos a ponerlo acá. Yo tengo acá un valor de 0, va a entrar, va a ser un print while loop número, y acá mi variable se llama número, va a valer 0. Acá importante lo que les decía, acá estamos incrementando el valor, va a ser 1. Y ahí sí evalúa mi condición. Recién aquí evalúa mi condición. Entonces aquí me dice 1 es mayor que 3. Sí, entonces vuelvo, le asigno ese nuevo valor y empieza de nuevo el bucle do while. Entonces empiezo desde 0, 1, 2. ¿Okay? Vamos a poner las condiciones similares que tenemos acá que tenemos arriba. Vamos a hacer un decremento acá. Y entonces, miren, súper importante. A ver, acá, contador número acá. Esta condición de aquí tiene que ser igual para poder cambiarla. Listo. Con control F9 también podemos hacer el run. Ya. Ojo. Entonces, a priori aquí no ha cambiado nada. ¿Sí? A priori aquí sigo teniendo yo el mismo funcionamiento. El mismo... em, el mismo principio. El programa sigue ejecutándose. Realmente no hay diferencias entre si yo hago acá o hago acá. ¿Sí? Pero como les decía, importante. While primero evalúa la condición si es verdadera. Entra al bloque. Si la condición es falsa, desde el inicio ya no va a entrar. Pero si es verdadera, pues entra al bloque y luego sale. ¿Sí? Ahora, en el bucle do while, acá, siempre ejecuta el bloque al menos una vez. Al menos una vez se ejecuta el bloque. Sin importar si la condición es falsa. Porque primero va a ejecutar el bloque. ¿Sí? Ejemplo, si el número vale 0, al inicio igual lo va a imprimir. Bien, veamos acá. Si yo acá le paso 0, y yo acá le paso 0, vamos a ver que si tenemos un tipo de diferencia. Veamos. El bucle while va a evaluar primero mi condición y no va a entrar al bloque de código. Ahora, en el bucle do while, veamos esto acá. While loop, el número 0 se imprime. Ojo, y acá, y mi condición es que si el número es mayor que 0, entonces ejecuta lo que yo tengo dentro de este código. Pero esa exactamente es la diferencia en cuando uso while y cuando uso do while. Espero que haya quedado claro con este ejemplo, que se haya entendido. Realmente es un ejemplo súper básico. Listo, vamos entonces con lo que viene a ser el manejo de excepciones. Como ya lo vimos hace un momento, hay cosas que a veces no consideramos. Entonces va a haber momentos en los que necesitemos manejar excepciones como tal. Estas excepciones pueden ocurrir durante el tiempo de ejecución y van a ocurrir en tiempo de ejecución.
Y lo que hacemos es manejar una excepción para decirle al programa, oye, no te rompas, no crashes abruptamente, no te cierres, no dejes de hacer lo que estabas haciendo antes por este error, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos nosotros es un try, reservada try, que esto va a capturar como tal el código y donde yo puedo decirle al programa, mira, aquí es muy probable que ocurra una excepción. Aquí es muy probable que vaya a pasar algo que rompa el programa, pero no te preocupes, tengo un plan, sé qué va a pasar y te voy a decir cómo reaccionar ante este error, ¿sí? Entonces, bueno, analizando acá tenemos un inmutable, ¿vale? Que les digo, lo estoy asignando en resultado. Y le digo que haga esta operación 10 entre 0. Bueno, 10 entre 0 no se puede hacer, ¿sí? Nos da que un error. Las calculadoras nos va a dar syntax error. En Kotlin tenemos el arithmetic exception. Entonces vemos que lo reservo con cache. Ya que le digo, esta excepción va a ser de este tipo. Y si pasa esto, no te rompas, imprime esto, pero no te rompas, no crashes. Y después de eso tenemos el finally. El bloque finally siempre se va a ejecutar. Pase lo que pase, finally es una forma de decir al programa termina, cierra. eh, o sea, si hay o no hay error, ejecútale para saber que siempre se ejecuta finally. Yo le digo que ejecute esto. Aquí resultado. No va a entrar acá porque no se va a imprimir. ¿Por qué? Porque aquí me va a dar arithmetic exception y este lo va a agarrar, a cachar. O sea, le va a hacer un catch y va a imprimir esto. En vez de romperse el programa, va a hacer esto. Ahora, supongamos que nosotros no tenemos el catch y solo tenemos el final y esto. Entonces, el programa no va a saber qué hacer porque no le estamos diciendo qué hacer. Simplemente acá llega, se va al finally que se ejecuta y aquí me dice, miren, exception int read main del tipo arithmetic exception by 0. ¿En qué línea? Y me da la línea 96. Yo lo estoy llamando acá. Entonces, si acá no hubiera un error aritmético, la operación se va a realizar con normalidad. Y acá se está imprimiendo el resultado, que es 5. Y pues, como no hubo una exception, un error, el programa no está haciendo nada. De igual manera, si yo acá le voy a poner el catch, vamos a ponerlo así para que ya está hecho. Si acá igual lo dejo como lo tenía antes, va a seguir imprimiendo 5. En ningún momento va a llegar a crashar. Entonces aquí me voy, imprimo 0, va a haber un error y por lo tanto va a imprimir división por 0. Error, división por 0. Evito que el programa se rompa como lo hizo antes. Y bueno, entonces hasta aquí ha llegado esta introducción, podríamos decir que vamos a seguir viendo, vamos a seguir recalcando, porque la única manera de aprender realmente a programar es hacerlo una y otra vez. Nos vamos a equivocar muchísimas veces, vamos a tener muchísimos errores. A veces se nos va a ir algún tipo de cosa. Como les digo, realmente Kotlin es bastante intuitivo, eso nos ayuda bastante. Tenemos que preocuparnos de seguir la lógica y la estructura y saber cómo funciona el código que estamos escribiendo. Y por el resto, el mismo compilador en ocasiones nos va a ayudar, ¿sí? a detectar errores pronto. Entonces, yo creo que hemos revisado todo ya hasta este punto. Y en el siguiente video, al fin, vamos a hacer ya el primer ejercicio.